y arranquemos. Bueno, muchachos, entonces para la clase de hoy continuamos con el tema de las probabilidades continuas y discretas. Recuerden que en la clase de ayer vimos que era una variable aleatoria, que era una variable aleatoria discreta y que era una variable aleatoria continua. Y empezamos a ver, primero a nivel introductorio teórico, que es una distribución de probabilidad discreta, donde dijimos que la probabilidad de una, o la distribución de una probabilidad de una variable discreta o aleatoria describe cómo se distribuyen las probabilidades entre los valores de una variable aleatoria. Y en el caso de una discreta, una variable X que sea de tipo discreto, la distribución de probabilidad está definida por una función de probabilidad denotada como f de x. Y esa función de probabilidad da la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. Pero ojo, que para poder hacer una probabilidad y que esa función sea una probabilidad discreta, debe cumplir por lo menos dos condiciones, que son que f de x es su resultado sea mayor e igual que 0 y que la sumatoria de cada f de x tiene que ser igual a 1. Acuérdense que en estadística 1, cuando vieron la introducción a la probabilidad, les dijeron que las probabilidades no pueden ser negativas y que las probabilidades siempre están entre 0 y 1. Entonces, las probabilidades deben de ser mayores o iguales a 0, no superiores a 1, y la sumatoria de todas las probabilidades del subconjunto de la variable tienen que sumar exactamente 1. Para dar un ejemplo de eso, veamos lo siguiente. Puede ser esto. Digamos lo siguiente. Bien, digamos que un vehículo, un concesionario, ¿cierto? Una venta, o sí, una venta o un lugar de venta de vehículos, ¿cierto? Tiene para la venta 5 vehículos, ¿cierto? Ahora, ¿cómo podríamos calcular el ejercicio? Digamos lo siguiente. Establezcámoslo de esta manera. Digamos que como ejemplo de una variable aleatoria discreta y de su distribución de probabilidad, consideremos la venta de automóviles de DiCarlo Motors, Nueva York. Durante los últimos 300 días de operación, los datos de ventas muestran que hubo 57 días en los que no se vendió ningún automóvil, 117 días en los que se vendió un automóvil, 72 días en los que se vendieron 2, 42 días en los que se vendieron 3, 12 días en los que se vendieron 4 y 3 días en los que se vendieron 5 automóviles. Considere el experimento de seleccionar un día de operación de DiCarlo Motors y se define la variable aleatoria de interés como X número de vehículos vendidos. Entonces, esta acá es más fácil, establezcámoslo de la siguiente manera y así vamos a calcular las probabilidades, ¿cierto? Entonces, el enunciado me está diciendo que durante los últimos 300 días, o sea que total de días,
son 300. Esto lo podemos tomar como el N o la muestra. Y estamos diciendo que vehículos vendidos y la frecuencia en días. Bien. Entonces tenemos que se pudieron haber vendido 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y me están diciendo que en esos 300 días, durante 57 días, no se vendió ninguno. Que durante 117 días se vendieron de a un vehículo. Que durante 72 días se vendieron de a 2 vehículos. Que durante 42 días se vendieron de a 3. Que durante 12 días se vendieron de a 4 automóviles. Y solamente en 3 días se lograron vender de a 5 automóviles. Si sumamos esta frecuencia en días, me va a dar los 307. A ver, verifiquemos. Los datos muestran 57, 117, 72, 42, 12 y 3. Perfecto. Acá hay un error en el libro. Debería ser 303 días. Porque la sumatoria de esto me da para 303. No para 300. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la probabilidad o el f de x para la probabilidad? Entonces, f de x, esa f debería ser minúscula, sería 1 sobre x. O sea, cada x sub i dividido el total. Entonces vamos a fijar, si no saben fijar una celda, con F4 se fija para poder arrastrar la formulita. Y estas son las probabilidades, que si las podemos expresar en porcentaje, serían equivalentes, en porcentaje, pongámosle 2 decimales. Profe, qué pena. Señor. Yo estoy desde un portátil y en F4 no me da para fijar. Lo más seguro es que como tienes portátil como tal y no tienes teclado aparte, te debe funcionar es con la tecla Fn y la tecla F4. O sea, combinando Fn y F4. Ahí sí te fija la celda. ¿Te funciona? No. Cuando, mejor dicho, cuando tú te posicionas en la formulita y das entonces esta celda dividido esta, dentro de la barra de fórmulas, tienes que estar dentro de la barra de fórmulas y seleccionar esa celda. Entonces, cuando le vayas a dar F4, juntas la tecla Fn y F4 a la vez. Y ahí sí te pone el símbolo de peso en la celda. ¿Sí te funciona así? Me sale la opción como para duplicar pantalla. ¿Qué marcas portátil? HP. Emanuel, pero mira abajo donde está la teclita de Windows, al lado dice FN. FN, sí. Por eso. Esa es la que estoy poniendo, y F4 y no da. Ah, porque a mí sí me da. Debe ser la configuración que tienes del teclado. Si quieres, ahorita en uno de los descansos o después de la clase, miramos y nos conectamos tú y yo y vemos cómo es el teclado de tu computador. A ver qué opciones encontramos. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Bien. Bueno, entonces detallen que cada una de estas probabilidades, pues cada uno de estos f de x,
es mayor que 0. Ninguno es negativo. Todos son mayores que 0, ¿cierto? Y adicionalmente tenemos lo que es la sumatoria. Vamos a sumar estos porcentajes, esos valores de f de x, y miren que exactamente me da 1. O sea, la sumatoria de todos f de x me da exactamente 1. Entonces, ¿cumple con las condiciones? Sí. Entonces, basado en eso, yo puedo sacar de esta tablita muchas probabilidades, demasiadas. ¿Por qué? Porque así a mí me preguntan, por ejemplo, digamos, ¿cuál es la probabilidad de que se vendan 2 vehículos en un día al azar? Entonces la respuesta sería simple. Es esta celda, que es el 23,76%. ¿Cómo lo interpretaría? Entonces, la probabilidad de que en un día al azar se vendan 2 vehículos en el concesionario o en la venta de automóviles, ¿cierto? Es del 23,76%. Miren que normalmente, pues a mí me gusta visualizar los cálculos de una probabilidad. Cuando es en decimales, con 4. Yo no puedo reducir los decimales con este botoncito, pero el porcentaje de la probabilidad se debe expresar con 2 decimales. Por eso es que el cálculo tiene que estar con 4. Porque si yo lo pongo con solo 2, voy a decir que esto es el 24%, y hay una diferencia entre el 23,76 y el 24. Miren que esto me lo redondea. Entonces, por eso es necesario usar 4 decimales. Entonces, la probabilidad de que en un día al azar se vendan 2 vehículos es del 23,76%. Pero me pudiesen preguntar, bueno, esto acá sería f de 2. Porque lo que me están preguntando es f de x, y entonces f de 2 es el 23,76. Pero ¿qué tal si me preguntaran, por ejemplo, cuál es la probabilidad de vender más de 3 vehículos? ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando f de x mayor a 3, porque me están preguntando cuál es la probabilidad de vender más de 3 vehículos. Entonces, en este caso, esta función va a ser igual a, recuerden que los valores posibles de x son 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Entonces, en este caso lo que me están pidiendo es f de 4 más f de 5. O sea que me están pidiendo es el valor, vamos a esto con igual, quiere decir que me están pidiendo es esta probabilidad de 4 más esta probabilidad de 5. O sea que la interpretación sería que la probabilidad de que
en un día al azar se vendan más de 3 vehículos, es del 4.95%. Si van teniendo dudas, chicos, me van preguntando sin problemas. Que acuérdense, bueno, los que no han tenido clase conmigo, yo llevo un lema que es: no hay preguntas tontas, tonto es el que no pregunta, en el buen sentido de la palabra. Así que no se traguen las cosas y cualquier duda que vayan teniendo de lo que voy calculando, me lo van preguntando. Bueno, ¿qué más me pueden preguntar? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de vender 3 vehículos o más? ¿Quién me dice que me estarían preguntando en términos de F? Ya desde los 3, 4 y 5. F3, Correcto, correcto. O sea que me están pidiendo F de que X sea mayor e igual a 3. O sea, acá incluyo el 3. O sea que me están preguntando por F de 3 más F de 4 más F de 5, ¿cierto? Eso es lo que me están preguntando. O sea, lo que dijo la compañera es completamente cierto. ¿Qué me estarían preguntando entonces? F de 3. Ojo, lo puedo hacer con el porcentado o con los decimales, no hay ningún problema. Este más este más este. Simplemente que acá me tocaría volverlo porcentaje, con los dos decimales, es el 18,81%. Lo mismo si sumara estos tres. Miren que acá abajo me dice que la suma es 18,81. Entonces, acá sería que la probabilidad de vender 3 vehículos o más, ¿cierto? Es del 18,81%. ¿Y qué tal si me preguntaran cuál es la probabilidad de vender entre 2 y 4 vehículos? ¿Qué se les ocurre que se debería hacer? Profe, ¿entre 2 y cuántos? Perdón, escribí mal. Entre 2 y 4 vehículos. Sería la suma de Sacar 2, 3 y 4, ¿no? Sí, No, correcto, es pero más. en términos de F, ¿cómo sería? F Suma. mayor o igual de 2. Sumar 2 y restar el 4. Esta sería la expresión, chicos. O sea, que esto ¿cómo se leería? Que F de X, que la probabilidad de que X o la función de que X esté entre 2 y 4, incluyendo el 2 y el 4. ¿Me hago entender? Entonces acá sería lo que dijo el compañero. Sería la suma de 2 más 3 más 4. Entonces acá sería la probabilidad de vender entre 2 y 4 vehículos en un día al azar es del 41,58%. Profe, ¿me repites cómo sacaste ese 41,58, porfa? Qué pena. Claro, por supuesto. Mira, acá me están preguntando cuál es la probabilidad de vender entre 2 y 4 vehículos. Quiere decir que lo que me están preguntando es la probabilidad de que esa X esté entre 2 y 4. Y miren que acá coloqué menor igual y menor igual porque estoy incluyendo el 2 y estoy incluyendo el 4. ¿Cierto? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, sí, señor. Perfecto.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si quiero hallar eso, mira que lo que estoy sumando es el f de 2 más el f de 3 más el f de 4. Eso es lo que estoy sumando. ¿Hasta ahí Gracias, estamos? Perfecto. Ahora, si me preguntaran cuál es la probabilidad de vender en un día al azar menos de 4 vehículos. Ay, ay, ay. En términos de F, ¿qué sería? ¿Quién me lo dice? X igual menor a 4, ¿no? Correcto, entonces sería F de X menor a 4. Esto sería igual, entonces, ¿a qué? A la suma de no vender ninguno, más la suma de vender 1, más la suma de vender 2, más la suma de vender 3. No incluyo el 4 porque me dice menos de 4. ¿De acuerdo? Entonces acá, la probabilidad de vender menos de 4 vehículos en un día al azar es del 95.05%. ¿Lo han comprendido? Ahora, si me preguntaran cuál es la probabilidad de vender en un día al azar 4 o menos vehículos, acá cambiaría la cosa, porque sería la probabilidad de que f de x sea menor e igual a 4. Entonces acá sí tendría que incluir el 4. O sea que sería la probabilidad de f de 0 más la probabilidad de f de 1 más la de f de 2 más la de f de 3 más la de f de 4. Y entonces acá sería una probabilidad altísima. Y acá sería que la probabilidad de vender en un día al azar 4 vehículos o menos es del 99.01%. ¿Dudas hasta el momento, chicos? ¿Alguna? Miren que siempre que yo interpreto, lo hago basado en el enunciado, siempre respetando el enunciado. No es que la probabilidad es de tanto, no. La probabilidad de vender entre 2 y 4 vehículos en un día al azar es del tanto, ¿cierto? Siempre respetando lo que me están preguntando o el enunciado que me están dando. Profe, una pregunta. Por ejemplo, en un examen es obligatorio poner la función. Pues la idea es que sí, porque ustedes deben de interpretar qué tipo de probabilidad les están preguntando. Si no, yo no voy a saber de dónde sale el valor. Y es más, para mí es vital que me muestren el proceso. Me explico. Si les voy a hacer un examen en Excel, por lo menos que yo vea el cálculo. Que me aparezca el resultado está bien, pero calculado. No que me escriban 4.95%. Porque si me lo escriben, para mí, así la respuesta esté buena, para mí eso está malo. ¿Me hago entender? ¿Y por qué aclaro eso? Porque yo les estoy pidiendo y necesito calificar la operación. Entonces, por eso les pido el favor de que no me vayan a colocar solo el resultado, a menos de que en Excel esté la fórmula. O sea, para mí esto es válido.
esto más esto más esto, porque ahí está el procedimiento matemático. O también lo podrían hacer así, o sea, digamos a lo largo. Por ejemplo, que es f de 4 más f de 5. También podrían colocar que sería igual a que es f de 4, más f de 5, que la suma de esto pues me va a dar el 4,95%. O sea, para mí, que en un examen me lo coloquen de esta manera o de esta es válido, pero que a mí me coloquen simplemente 4,95 escribiendo el resultado, para mí eso no es nada. Por muy bien que esté la respuesta, y eso sí lo quiero dejar claro desde el principio de la clase, necesito ver los cálculos. A mí no me importa el resultado, necesito ver los cálculos. Pues claro, el resultado importa, pero me colocan el resultado bueno, pero no hago ningún procedimiento. Para mí, sacaron del sombrero el resultado. Yo necesito saber de dónde lo sacaron. Es que es una clase de estadística, es una clase de ciencia básica, es una clase de matemáticas donde yo necesito ver el procedimiento matemático que utilizaron. ¿Queda clara la pregunta? Sí, señor. Ok. Bien. Entonces estábamos con esto. Vámonos ahora con la primera. Esto es una probabilidad de una variable aleatoria discreta básica. Pero vámonos ahora con una de las distribuciones de probabilidad que sería la función de probabilidad uniforme discreta. Entonces, esa función de probabilidad uniforme discreta está dada por la siguiente fórmula. Es una función muy básica, es muy sencilla. Que es esta de acá. Miren qué tan simple es. La función de probabilidad uniforme discreta es f de x es igual a 1 sobre n. Más sencilla, ¿para dónde? ¿Qué características tiene esa probabilidad uniforme discreta? Sencillo. Para él, todas las variables tienen la misma probabilidad. ¿Qué mejor ejemplo que el del lanzamiento de un dado? ¿Cierto? Para los que han jugado parqués, aunque yo no sé por qué últimamente le dicen parchis, pero para mí siempre ha sido parqués. Pero, ¿cuántas caras tiene un dado? 5. Ah, 6. 6. Sí, 6. 6 caras. Quiere decir que esa variable, que es x en el lanzamiento de un dado, entonces veamos por ejemplo el fenómeno lanzamiento de un dado, ¿cierto? X puede adoptar los valores de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 y de 6. Ahí no entra el 0 ni nada. Estos son los valores que puede adoptar el dado al momento de lanzarlo. O sea, se puede lanzar y caer 1, puede caer 2, puede caer 3, 4, 5, 6. Voy a colocar esto mejor como con una coma, o un punto y coma, para que no piensen que es una resta. Perfecto. Esos son los valores que puede adoptar. Entonces, ¿cómo puedo estructurar yo nuestra tabla de probabilidad? Entonces, podemos decir que la variable x va a adoptar los valores de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el f de x es lo más sencillo del mundo. Miren que es una de las funciones de probabilidad más sencillas de hacer. ¿Por qué? Porque simple y llanamente sería igual a 1
A 1 sobre n. ¿Cuánto es n? ¿Quién me lo dice? N es 6, 6. el número de caras que tiene el dado, ¿cierto? Entonces, n es igual a 6. Entonces, simplemente sería igual a 1 dividido n, dejémosla con F4, y entonces quiere decir que todas las caras de los dados tienen exactamente la misma probabilidad. Buscamos esto a 4 decimales, no es necesario obtener tantos. Quiere decir que esto va a ser igual en porcentaje al 16,67% para cada uno. Y si comprobamos la sumatoria de estas probabilidades, da exactamente 1. ¿Lo ven? Entonces queda comprobado que todas las valores que pueda adoptar la variable x tienen exactamente la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Por qué? Porque es una variable aleatoria. Entonces, al yo lanzar el dado, me puede caer 3, me puede caer 2, me puede caer 5, me puede caer 6. Entonces, todas las caras de ese dado tienen exactamente la misma probabilidad, ¿cierto? Entonces, en este caso, a mí me podrían decir, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado salga 4? Acá, ¿cómo expresaría yo en términos de f eso? Simplemente sería que f de x Es igual a 4. exactamente es igual a 4. Exactamente. Y acá simplemente extraer el valor que corresponde, que es este. Pero si a mí me preguntaran cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado salga 4 o 6, ¿sería qué? Sería f de x igual a 4 más la probabilidad de que f de x sea igual a 6. Porque la O es que ocurra un evento u otro. Entonces, en este caso, yo estaría diciendo que es este más este. Como le estoy apostando a que me caigan dos valores, cualquiera de los dos, entonces tengo el doble de probabilidades. En este caso tengo el 33,33%. Pero si a mí me preguntaran cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado salga 4 o menos, acá me estarían preguntando, es por f de x menor e igual que 4. Y en este caso sería este más este más este más este, que sería 66,67. Miren que sumé de 4 a 1. Hagamos un par, me queda menos de un minuto. Pararemos acá de grabar. Y nos vemos, muchachos.